Bienvenido, estás escuchando North Phoenix Español. Únete a nosotros en persona cada domingo a las 10:30 de la mañana o búscanos en nphx.diagonal español. Hoy continuamos con nuestra serie Inusual, un estudio sobre la vida de Jesús. Hemos venido estudiando el libro de Mateo. ¿Cuántos se han gozado con esa serie? Para mí ha sido de gran bendición porque cuando uno empieza a estudiar realmente capítulo, versículo por versículo, uno empieza a entender y a conocer el corazón de Dios y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y de repente hay pasajes que uno quizás pasa por desapercibidos, especialmente el capítulo 1, ¿no? Donde está la genealogía de Jesús, y hay un montón de nombres que ni siquiera uno puede pronunciar. Entonces, muchas veces yo leía el capítulo ese y me saltaba al 2 porque decía, no, de todos modos esta gente, ¿verdad? Pero entonces uno empieza a ver cositas que Dios tiene ahí escondidas. Entonces, y Dios tiene una razón, el por qué está todo ahí escrito. Porque a Él no se le pasa absolutamente nada. Así que, pero bueno, nos hemos gozado mucho. El tema pasado fue que Dios sana las necesidades físicas de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios tiene el poder para sanarnos cualquiera que sea tu necesidad física. El tema de hoy es, Dios también tiene la potestad de sanarnos emocionalmente y espiritualmente. Entonces, algo que muchas veces quizás nosotros no le ponemos atención, que es nuestra salud espiritual, emocional. Y desde ahí muchas veces parten muchísimos de los problemas que nosotros tenemos, inclusive los físicos. Inclusive los físicos. Así que el mensaje de hoy vamos a estar viendo dos versículos, Mateo capítulo 24, versículo 24 y 25. Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, y también le trajeron a los que estaban atormentados, ¿okay? Los que estaban endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y a todos ellos, ¿qué? Los sanó. Amén. A todos ellos los sanó. Bueno, pueden sentarse. Ahora sí. Cuando yo leía este versículo y estaba empezando a meditar en la introducción del mensaje, realmente uno muchas veces cuando se para acá al frente quiere tratar de traer una introducción acá grande, ¿no? Para tratar de captar la atención del público, de ustedes que me van a escuchar por las próximas 30 minutos. Entonces, y realmente cuando pensaba, le decía al Señor, el mensaje es una introducción muy corta, es autoexplícito. Cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, nos podemos dar cuenta de que vamos a enfrentar todos en esta vida, enfrentamos miedos, preocupaciones, circunstancias que nos llevan quizás a actuar de una manera, a buscar ayuda. Entonces, cuando meditaba acerca de esto, yo me ponía a pensar y decía, bueno, nosotros muchas veces, como decía anteriormente, le pedimos al Señor por los temas físicos. Cuando usted le pregunta a alguien quizás qué está pasando en su vida, muchas veces nos enfocamos en las enfermedades físicas, y quizás muchas veces no ponemos atención a lo espiritual, a lo emocional. Y es a lo que a Dios le importa más, el corazón. No que a Él no le importe de que tengas enfermedades físicas, pero lo que más le importa a Dios de nosotros es nuestro corazón, nuestra alma. Y es ahí donde más se enfoca Satanás. El versículo me encanta porque describe a 3 grupos de personas.
Nosotros por lo general en la cultura hispana estamos acostumbrados a crecer creyendo en demonios, en espíritus malos, porque desde chicos, inclusivamente, no me dejarán mentir, nuestros papás cuando ya empezábamos a salir quizás ahí de los 15, 16 años y queríamos llegar tarde a la casa, lo primero que nos decían era, mira, si vas a llegar tarde, ten cuidado porque te va a llevar la llorona. Y entonces, o te va a salir el chamuco, ¿no? Y entonces te empezaban a meter un miedo con todos esos dichos y uno crece escuchando, se le hace normal quizás inclusive ver ese tipo de cosas en nuestro ambiente, especialmente en nuestros países de Latinoamérica, empezando desde México hasta Argentina, Brasil. Tenemos días dedicados inclusivemente para celebrar, ¿no? Como en el Día de los Muertos. En nuestros países donde uno llega y le trae una ofrenda a los difuntos y uno cree que de repente ellos hablan con uno. Y hay gente que realmente sí lo cree. Entonces uno empieza a crecer y todo eso se le empieza a hacer normal. El pastor Noel el domingo en su mensaje él dio una estadística que él decía que el 30% de los americanos creen en los demonios. No creen en los demonios. Y a mí se me hizo una estadística muy baja, porque si yo le decía, comentando con alguien, le digo, si yo le pregunto a los hermanos hispanos el domingo cuántos creen en demonios, todos ustedes van a levantar la mano, porque todos ustedes han crecido en ese ambiente. Ahora, va a haber alguno u otro que tal vez no, pero ni un extremo es bueno de creer que no existe, que no existen esas fuerzas que te llevan a actuar de una manera que te empiezan a atacar y a batallar y a alejarte del plan que Dios tiene para tu vida. Porque hay gente que va por esta vida que no cree que hay. Y hay gente que va por esta vida que cree que están en todos lados. Yo estaba en la cocina ayer y de repente se paró un cuervo allá en la barda y empecé a verlo y él me miraba y no se iba y yo empecé a pensar, dije yo, este es el... Y resulta que él nada más estaba viendo los gusanitos que estaban allí en la yarda para ver a cuál iba a comer. Pero se ríen porque es verdad. Se ríen porque a ustedes también les pasa. Entonces, ¿cuál es la respuesta realmente que Dios tiene esta mañana? ¿Cuál es esa respuesta? Una de las cosas que tenemos que llegar a entender, hermanos, y esto es el versículo, esto es lo que la palabra del Señor dice, es que hay una pregunta muy clara que tienen muchos cristianos. ¿Será que yo puedo ser poseído por un demonio? Y la pregunta es un rotundo no. Todo aquel, escúcheme bien, todo aquel que haya recibido a Jesucristo en su corazón, que tenga el Espíritu Santo en su corazón, no tiene cabida para ser poseído por un demonio. Dele un aplauso fuerte al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos protege, porque tenemos la protección. Aquí viene el pero. Pero sí podemos ser atormentados o presionados o oppressed. En inglés, en español se dice opresados. ¿Sí me entiende? Oprimidos. Un cristiano verdadero que haya recibido a Jesucristo en su corazón no puede ser nunca poseído por un demonio, pero sí puede llegar a ser oprimido. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. De este lado están los que sí son poseídos por demonios. Esos son aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón y que Cristo no vive aún en ellos. Por lo tanto, no tienen ese sello
que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por su vida. Y no tienen esa protección. Por eso me encanta el texto, porque dice, Él sanó a todos los que estaban atormentados. Esos son gente que ha creído en Cristo, pero siguen quizás practicando ciertas cosas en su vida que dejan una abertura en su vida, y por ahí Satanás llega. Y la palabra del Señor dice que Satanás tiene una sola misión: venir a hurtar, matar y destruir. Ese ha sido el modus operandi de Satanás desde el principio de los tiempos, no tiene otra. Entonces, unos son los oprimidos, otros son los que sí son poseídos, y me puse a pensar de esta palabra lunáticos, porque el escritor, pensando, quizás analizando, él veía quizás a mucha gente y él quizás claramente decía, bueno, aquellos han recibido a Cristo, pero están siendo atormentados, estos claramente no. Y de repente hay unos que yo no sé si él dijo, y por las moscas, voy a poner acá a los lunáticos. ¿Por qué? Porque en ese entonces, a través de la historia, la gente ha creído que la luna tiene un poder sobrenatural sobre la vida de la gente. De repente, de cierta manera, hay civilizaciones que si de repente había un eclipse lunar, sacrificaban a un montón de niños por el miedo. Eso es la realidad. Entonces el escritor dice, pero ahora nos vamos a enfocar en los que no son cristianos y en los que sí son cristianos, para saber cómo curar una enfermedad. Nosotros tenemos que primeramente una cosa, reconocer que estamos enfermos, y segundo, de qué estamos enfermos. Cuando vamos al doctor y vamos y de repente nos duele por acá una cosa o la otra y realmente no sabemos qué es, no hay estudios y empieza a analizar y a diagnosticarte y los resultados arrojan que sufres de los riñones y basado a ese resultado te dan la medicina. Eso pasa cuando estamos enfermos del corazón. Cuando no sabemos de qué nos estamos siendo oprimidos o atacados, no vamos a entender cómo hacerle frente a todos esos ataques del enemigo. Y entonces lo que pasa es que, como lo dije anteriormente, hay gente que va por esta vida pensando de que no existen fuerzas sobrenaturales que te lanzan ataques, y esa gente desgraciadamente sufre y no sabe ni de qué. Entonces, hay otra gente por este lado, ¿verdad?, que piensa que todo es ataque del enemigo, y también muchas veces no se dan cuenta que nuestros propios errores y nuestros propios pecados también nos llevan a tener consecuencias. Y le queremos achacar todo a Satanás, ¿verdad? Dice uno, es que me pasó esto, fue Satanás. Todo para nosotros es Satanás. Ese también es el peligro de estar en polos opuestos. Entonces, los que han recibido a Cristo no pueden ser poseídos, sí atormentados. Los que no han recibido a Cristo sí pueden ser poseídos. Esa es la realidad. Los que son atormentados, hermanos, pasa que nosotros le pedimos al Señor que cambie nuestras vidas, que nos dé su voluntad, que muestre sus planes a nosotros, pero nosotros no queremos esperar en Él y nos gana la impaciencia y empezamos a buscar esa respuesta que leemos, esa respuesta que estamos esperando del Señor, la empezamos a buscar en lugares equivocados. Mire, yo tuve íbamos manejando hace un tiempo, tuvimos la oportunidad, mi familia y yo, de ir manejando de aquí hasta la Florida. Y pasamos por la ciudad de New Orleans o Nueva Orleans. Y ahí hay el centro turístico de New Orleans, hay un parque, hay una iglesia, está esto. Es un lugar muy turístico, muy conocido. Pero una particularidad de ese parque es que ahí se concentran cerca de aproximadamente unas 200 personas en mesas que están leyendo el futuro de la gente.
y usted se para acá y es una ringlera así y así. Así que si no le gustó aquel, se va con aquel. Y si no le gustó aquel, ahí hay para todo. Y entonces yo iba con este plan de que yo le dije al Señor, yo quiero compartir el evangelio con la gente que me pongas en el camino. Pero yo sabía que esa gente estaba ahí en el parque. So, yo iba con la misión de irme a sentar en una mesita, no para que me leyeran el futuro, sino para yo sentarme y predicar el evangelio a la señora que estaba yo, a quien fuese. Entonces llegué yo por ahí con este plan y me puse enfrente y empecé a platicar con la señora y le digo, bueno, y entonces conversando con ella y le digo, y bueno, ¿y quiénes son los que vienen acá? No, pues toda gente, me dice. ¿Cristianos? Le pregunto. Montón, me dice. Diario. Y yo me le dije, ¿en serio? Sí. Y empecé a conversar con ella y 5 minutos después yo casi estaba sentado en la silla. Ya casi me había convencido para decirme, me empezó a decir que yo tenía una aura especial y que no sé qué y que no sé cuánto. Por cierto, le comenté a mi esposa eso y me dijo, te mintió. Te mintió, no tienes esa aura. Y me dice, tú y tu hija, porque tenía a mi hija ahí. Me dice, tú y tu hija tienen algo especial que me habla, me dice, pero bueno, si quieres yo te digo lo que va a pasar. Inconscientemente, créanmelo, que yo le dije, ok, casi le decía aquí. De repente me llamó mi esposa y qué bueno que me salvó, ¿no? Pero se dan cuenta qué fácil es para Satanás llamar la atención en su vida. Porque él sabe de qué pie cojea. Porque él sabe cuál es su necesidad. Porque él sabe de lo que usted necesita. Él no le va a venir a dar a usted algo que usted no quiere. Cuando usted se acerca al Señor y le pide una respuesta y le dice, y él sabe la necesidad y usted llora a los pies del Señor, el Señor le está escuchando, pero también Satanás. Él también. Y así como Dios tiene ángeles que acampan alrededor de los que le temen, dice la palabra del Señor, créame que ahí afuera el ángel está peleando por esos espíritus malos, por esos demonios que lo quieren atacar. Que lo quieren atacar. Y el no entender eso, el no estar consciente de que nuestra lucha no es contra carne, sino contra potestades que nosotros no podemos ver. Porque si ustedes pudieran ver la lucha que hay en el cielo, en el aire, sería terrible. Ahora ustedes están pensando, pero ¿y Satanás también está aquí entre medio de nosotros? Sí, también. Hoy es un día muy especial en nuestra iglesia. Hoy van a llegar cerca de 700 familias buscando ayuda económica, física para el Día de Acción de Gracias. ¿Ustedes creen que Satanás está contento con eso? Él ahorita está enfurecido. Y él ahorita anda buscando la manera de cómo sabotear ese plan. Porque él sabe que almas van a llegar a Cristo hoy. Hoy. Entonces, hermanos, ustedes que han recibido a Cristo, hay que tener cuidado, por ejemplo, en qué vemos, en qué leemos, qué música escuchamos. Yo le decía a mis hijos esta mañana cuando venía para acá, que cuando uno le da el corazón a Cristo, de repente hay áreas de la vida en las que uno todavía está batallando en darle a Cristo. Y es ahí donde Satanás te va a atacar. Es ahí. Ahora está el otro grupo, el otro equipo, a los que sí son poseídos por demonios y espíritus malos. Y por más que eso suene muy spooky, muy raro, la realidad es que también pasa. Porque hay gente que también es poseída por los demonios. Lo dice la palabra del Señor. A Él le trajeron todos los que estaban opresionados, atormentados y endemoniados. Eso era tanto verdad hace 2000 años como lo es ahora.
como lo es ahora. Hace un par de semanas estábamos en el servicio de inglés, como 2 semanas, hablando de lo que, preparándonos para esto, ¿no? Y fíjese qué interesante que el pastor tiene 7 años de estar acá, el pastor Noé, y de repente una señora se paró en medio del servicio y empezó a gritar y a hacer un montón de cosas. Dice la palabra del Señor que Satanás vino ¿a qué? A destruir, a matar, a dividir. Y se paró la señora y empezó a gritar un montón de cosas. Y entonces esa señora no estaba poseída por un espíritu bueno. No estaba poseído por un espíritu bueno. Todos aquí tenemos un espíritu en nuestro corazón. La pregunta es, ¿cuál espíritu tienes? Entonces, para poder buscar ayuda, para poder buscar un tratamiento, un proceso, tenemos que diagnosticar el mal. Entre más usted camina con el Señor, más ataques del enemigo va a sufrir. Entre más usted decide consagrar su vida a Cristo, más los va a atacar el Señor. De repente alguien llegó y se bautizó un día y dijo, ahora todo va a ir quizás bien, y resulta que es al contrario. Porque Satanás se va a ensañar con usted. Porque él lo va a venir a atacar por todos los lados. De repente usted no sabe por qué está reaccionando de cierta manera y usted no entiende, y es Satanás el que está trayendo todo eso a su vida. De repente dice, no puede ser, estoy tratando de acercarme ahora y parece que la relación entre mi esposo y yo va de mal en peor. Y entonces uno empieza a ver a las personas como enemigos y no se da cuenta que el enemigo no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, es Satanás. Porque él quiere destruir lo que Dios estableció por bueno. Entonces, cuando uno empieza a reaccionar de esa manera, uno empieza si uno no sabe cómo diagnosticar el problema, no vas a tener la medicina correcta y vas a empezar a esculcarle por todos lados. Vas a empezar a ver cuál es el problema. En vez de sentarte y decir, Satanás es el que está atacando y él es el que quiere destruir lo que Dios tiene para mi vida. Entre más uno se consagra al Señor, más se ensaña Satanás con uno. Más. Opresión espiritual, el pastor lo definía de esta manera. Dice, se refiere a ataques externos o tormentos que afectan, ¿qué? Primero la mente, y luego las emociones, y luego las circunstancias. Todo empieza por tu mente. Yo siempre le digo a mis hijos, Satanás te va a atacar en tu mente, va a empezar a meterte ideas en tu mente que no son buenas, y si las empiezas a estar ahí y empiezan a estar en tu mente y sigues y piensas y sigues, luego de repente se van a convertir en miedo, confusión. Go back to the first one. That one. So, las emociones, todo eso se deriva en confusión y en tentación persistente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diagnosticarnos? ¿Cómo podemos dar un diagnóstico si entonces por lo que estamos pasando? Si el slide, next one please. Si nosotros entendemos que opresión espiritual es esto, y esto es esta enfermedad, entonces ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas que nos lleva a estar en esta situación? Next slide. Bueno, bloqueado espiritualmente. ¿Qué significa estar bloqueado espiritualmente? Bloqueado espiritualmente significa que usted, por
la vida porque se encuentra ocupado por diferentes razones, empieza quizás a alejarse del Señor y ya no empieza a sentir esa necesidad de buscarle. Y empieza a pensar como que si de repente no tiene ya quizás la necesidad de llegar acá a la iglesia o de orar o de leer la Biblia y porque usted no empieza y no siente la presencia del Señor. Pero cuando usted se está pasando por eso es cuando uno más tiene que hacerlo. Decir no puedo, no siento nada. Bueno, es cuando uno más tiene que seguir hacia adelante. Porque es un momentito quizás de su vida que está pasando por eso y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, por lo que sentimos. Y hay veces que no sentimos nada. Pero eso no significa que Jesús está ausente de tu vida. Él ahí está. Estrés emocional y mental. Esto afecta a muchísima gente, especialmente acá en Estados Unidos, porque siente que la vida no les alcanza, el tiempo no alcanza. Y pasan y están mental y emocionalmente caídos. Enojo y amargura. Hay ocasiones en las que queremos ahorcar a todo el mundo. Relaciones tóxicas. Esas relaciones que no traen nada a tu vida. Pero también, ¿eres tú buena compañía? ¿Somos buena compañía? Usados por Satanás. Cuando Jesús les explicaba a los discípulos el plan que Dios le había encomendado, del Padre le había encomendado de ir a la cruz y morir a la cruz, porque ese era el plan de salvación que Dios tenía para la humanidad. ¿Se recuerdan? Estaban sentados y Él les estaba explicando, no les estaba diciendo, no les estaba pidiendo permiso, Él les estaba diciendo exactamente cómo tenían que pasar las cosas, el proceso para que ustedes ahora gocen de esa salvación. Jesús les estaba explicando a los discípulos y de repente se acerca Pedro, ¿se recuerdan? Y Pedro le quiso cambiar el plan a Jesús. Y Pedro le empezó a decir, pero ¿y es necesario que mueras? ¿Y es necesario que hagas esto? ¿Por qué no haces esto? ¿O por qué mejor no le tratas así? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Aléjate de mí, Satanás. No le diga eso especialmente a su esposo, porque entonces sí, lo van a terminar ahorcando así como la anterior. Yo traté y no me fue bien. No es mentira. Estoy jugando. Pero bueno, uno muchas veces también empieza a decir cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso hay que tener cuidado qué es lo que sale de nuestra boca. Dice la palabra del Señor que con la misma boca bendecimos, pero con esta misma boca podemos maldecir. Entonces hay que tener cuidado de no ser usados por Satanás. Y la última, pero no menos importante, de hecho es la más crítica, es ataque a tu fe. ¿Alguien me puede decir el tiempo, por favor? No tengo acá arriba. ¿Dónde está? Oh, ahí arriba. Ok. Ataques a tu fe. Esas dudas que Satanás va a poner en tu vida si realmente vale la pena servir a Cristo. Esas dudas que Satanás va a poner en tu mente y a decirte ese plan que Dios tiene para ti no creo que sea el mejor este. Y por lo general, no por lo general, siempre el plan de Satanás va a ser muchísimo más atractivo del que te presenta Dios. Siempre, el 100% de las ocasiones, Satanás te va a presentar algo que te va a gustar, que vas a querer. Porque ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor para tu vida? Que hay que agarrar nuestra cruz, caminar diario con ella, ser humildes, amar al próximo, a tu prójimo como a ti mismo, perdonar hasta 70 veces 7 aquel que te hace mal. Y Satanás te va a decir todo lo contrario.
Totalmente lo contrario. Mira, estás tratando de trabajar y hacer un negocio bueno. ¿Por qué mejor no le tratas acá? Aquí haces dinero más fácil. Y va a empezarte a tentar con cosas que te van a gustar. Siempre. Ese es el plan de Satanás. Satanás como le decía al principio, ¿verdad? Nosotros tenemos la costumbre de que cuando estábamos chiquitos nos querían asustar, ¿verdad? Y viene la llorona. Satanás no se parece así. Satanás siempre va a llegar a tu vida como una oveja vestida de lobo, rapaz. Nunca va a llegar realmente como Satanás es. ¿Por qué? Porque él quiere llegar a tu vida inofensivamente, no presentándote un peligro, y cuando te tienes cerca, ahí es cuando te agarra. ¿Se acuerdan la movie de Nemo, no? ¿Cuántos han visto la movie de Nemo? El pescadito aquel que anda por el mar. ¿Se acuerdan ese pescado que está abajo del mar? Que está hasta mero abajo, que tiene una lucecita nomás. ¿Sí se acuerdan de ese, no? Bueno, pero para los que no han visto, hay un pescado que anglerfish se llama, que habita en lo más profundo del mar, a oscuras, no hay nada, allá abajo no se puede ver nada, y lo único que hace ese pescado es que tiene una antena y tiene una luz, y esa lucecita es para atraer a su presa. Y ya cuando los tiene cerquititas, ahí es cuando los agarra y se los come. Así es Satanás. Satanás se va a presentar así, con una luz allá, y te va a atraer, y te va a exponer algo que es bueno, y te va a guiar, y cuando estás cerca de él, ahí es cuando te va a agarrar y te va a matar. Porque él quiere tu alma, tu corazón. Entonces, si sabemos la enfermedad, conociendo los síntomas, ¿cuál es la medicina? ¿Cuál es la medicina? Amén. Hice algo interesante hoy, por cierto. Esta parte del último slide se me ocurrió al final, y le dije a Luis y a Molly, que están ahí atrás, y le digo, ¿por qué ustedes no ponen la medicina? ¿Cuál ha sido su experiencia en esta vida? ¿Qué es lo que queremos que los hermanos aprendan? Y ellos pusieron confianza en Dios y oración. Confianza en Dios y oración. Recuerdo en una cierta ocasión, alguien trató de hacerle daño a mi abuela. Alguien quiso llegar y pagarle a una bruja del pueblo para que le hiciera cualquier tipo de conjuro a mi abuela. Y la bruja o la persona esta que trató de hacerle esto a mi abuela llegó con la persona que le pagó y le dijo, aquí está tu dinero. No le puedo hacer nada a doña Tina. Y la señora le preguntó, ¿y por qué? Y le dijo, porque ella ora diario. Diario. La oración es como vencemos a Satanás. Segundo, la palabra del Señor. Cuando lleguen ataques a tu vida, cuando lleguen cosas a tu vida, la palabra del Señor tiene la respuesta para absolutamente todo. Él ya dejó el manual de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida. No tenemos que ir a buscar a alguien que nos lea las cartas. El futuro está acá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, no, nadie me puede separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni nada. Y eso fue lo que yo le dije a la señora. Yo no necesito que usted diga que me dé mi futuro, porque mi futuro yo ya lo tengo seguro en Cristo. ¿Cuántos le dicen amén al Señor? ¿Está su futuro en Cristo? Y otra que pusieron ellos era la coinonía, la hermandad con otros hermanos. Generalmente cuando un lobo quiere atacar a una oveja, noten lo que hace, la aparta del rebaño. Esa es una estrategia. Y entonces, por eso la palabra del Señor se refiere mucho a las ovejitas.
Dice, porque el lobo lo que hace es que las atrapa y las empieza a hacer allá, y cuando están solas es cuando las agarra. Entonces, el tener gente en tu vida que te ayude a caminar con Cristo, que te ayude que te diga lo que necesites escuchar, no lo que tú quieras escuchar. Gente que llegue a tu vida y que te diga, por más que te duela, tengo que decírtelo porque estás mal, porque vas por mal camino y te amo demasiado para mentirte. Esa es la persona que usted necesita tener en su vida. Esa es la clase de gente con la que usted tiene que caminar. Agarrado siempre de la mano del Señor, siempre, siempre, siempre. Pónganse de pie, vamos a orar. Gracias por sintonizarnos. Nuestra misión es alcanzar y equipar a las personas con el Evangelio de Jesús. Te invitamos a unirte a nuestra familia la próxima semana para seguir explorando y aprendiendo juntos la palabra de Dios. Si deseas visitarnos, nuestra dirección es 5757 Norte de la Avenida Central, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Te esperamos.